Imagina que creces en un mundo de océanos eternos y lluvia interminable. Desde que tienes uso de razón, tu futuro está escrito. Eres un soldado. Y un día, antes de siquiera ver una batalla, te entregan un traje, pesado, ajustado, hecho por alienígenas que jamás han visto a un humano. Para cualquiera sería una trampa mortal, pero para un clon, esa armadura no era solo un equipo, era su piel, su hogar, y cuando la guerra comenzó, usaron esa armadura blanca en batalla. ¿Pero realmente era la mejor armadura? ¿O fue un cubo de cadáveres como le llamaban algunos? Hoy, en este nuevo capítulo de nuestra serie sobre los hijos de Camino, vamos a desmontar pieza por pieza la armadura fase 1, sus aciertos, sus terribles errores y el motivo por el que, a pesar de todo, los clones la amaban. Para entender la fase 1 tenemos que viajar a los mares de Camino. Los armeros de Armeros Caminoan Ltd tenían una tarea monumental: vestir un ejército de millones de soldados, genéticamente idénticos. La ventaja, al ser todos iguales, la armadura solo necesitaba una talla. El costo, 2000 créditos. Pero los caminoanos no estaban solos. Su asesor principal era el hombre cuya cara llevaban todos los soldados, el cazarrecompensas Jango Fett. Jango les dijo que hicieran una armadura similar a la suya. Por eso vemos esa visera en forma de T, la cual era un legado directo de los guerreros de Mandalor. Pero ojo, aquí hay un detalle crucial. Aunque Jango asesoró, la armadura final era un producto caminoano puro, y los caminoanos, unos genios de la genética, tenían un problema: jamás habían estudiado ergonomía humana. Porque seamos justos, tecnológicamente era una maravilla. La armadura eran 20 placas de aleación ligera de plastoide, selladas a un traje negro de control de temperatura. Ese traje estaba presurizado. ¿Esto qué significa? Que un clon podía sobrevivir minutos en el vacío del espacio. Y además, el guante corporal negro los protegía del frío y calor extremos. Y el casco era la joya de la corona. El casco era una computadora, ya que dentro de la visera T, el clon tenía un sistema de soporte vital, un dispositivo de seguimiento para que el alto mando supiera siempre su posición, y una pantalla con información táctica, que les brindaba datos tanto de su enemigo como de sus aliados. La antena en la cresta era su comunicador, y si necesitaba ver más allá, podía acoplar macrobinoculares, un telémetro o una visera. Además, era modular. Podías convertir a un soldado raso en médico con un pack de Bacta o en un comando con un lanzallamas. La armadura resistía impactos fuertes, presión intensa y condiciones adversas, pero un impacto directo de blaster, no tanto. Y ni hablemos de un sable de luz, ya que ahí parecía que la placa de plastoide era de papel. El problema de esta armadura era el día a día. Los caminoanos diseñaron la armadura para que fuera estéticamente blanca, brillante, pero no para la comodidad. Los clones se quejaban de que era imposible sentarse sin sentir que los hombros se les salían de sus órbitas, ya que como limitaba la libertad de movimiento, era incómoda de usar por largos periodos. De hecho, el personal no clon del ejército, los oficiales humanos, que no estaban acostumbrados a esas molestias, le pusieron un apodo macabro: cubos de cadáveres, porque sentían que más que protegerlos, los metían en un ataúd con patas. Sin embargo, y esto es lo que hace especial a un clon, para ellos que crecieron en Camino, esa armadura no era una prisión. El diseño ajustado podía parecer claustrofóbico para ti o para mí, pero para un clon que se puso el casco desde que era un cadete, era seguro, era cómodo. Esa era su segunda piel. De hecho, los clones se enorgullecían tanto de ella que nació un dicho: los buenos visten de blanco. Ese blanco cegador casi quirúrgico que eligieron los caminoanos se convirtió en un estandarte de honor. Pero ese blanco también delataba a los novatos, a los soldados que llegaban al frente sin una gota de sangre en la armadura. Sus hermanos veteranos los miraban y les decían: tu armadura es brillante y nueva. Por eso a los reclutas se les conocía como los brillantes. Y créanme, no era un piropo, era una marca de principiante. Ahora tenían que ser méritos para que su armadura se viera desgastada, con alguna marca que los reconociera y que contara por ellos las hazañas que habían realizado. Cuando los Jedi los alentaron a distinguirse como individuos, los comandantes como Cody personalizaron sus cascos con visores y hombreras. Aunque Cody se pasó. Otros se ponían camas, esas faldas que vemos en los clones como Rex. El blanco puro desapareció y ahora estaba cubierto de rayones y pintura negra o con camuflaje especial. Y fue así como los clones dejaron de ser una masa homogénea para convertirse en los héroes que conocemos.
Y como todo en este mundo, la guerra evoluciona, y para la época de la batalla de Mon Cala, ya se estaba introduciendo un nuevo modelo, la armadura fase 2, la cual tenía ciertas ventajas sobre la fase 1, pero costaba más. Esta costaba 3000 créditos. Lo curioso es que no todos quisieron cambiarse. Algunos, como el Capitán Rex, estaban tan acostumbrados a su fase 1 que la siguieron usando durante meses, incluso viendo a otros estrenar el modelo nuevo. La fase 1 era imperfecta, pero era suya. Y este cariño fue tal que la fase 1 sobrevivió a la propia República. Después de la Orden 66, cuando el Imperio rebautizó a los clones como Stone Troopers, se vieron unidades mezclando piezas de la fase 1 y la fase 2. E incluso en el antiguo universo expandido, cuando los propios Kaminoanos se rebelaron contra el Imperio, los clones que lucharon por su libertad vistieron la armadura fase 1, convirtiendo esta armadura en un símbolo de resistencia. Pero quizás el detalle más humano y triste de esta armadura es lo que pasaba cuando un clon caía. La armadura de plastoide tardaba más de una década en degradarse, así que cuando un soldado moría lejos de casa, sus hermanos no tenían forma de llevárselo. Entonces, hacían lo único que podían: colocaban su casco en donde cayó, como si fuera un monumento, un faro blanco en medio del caos diciendo: aquí murió un héroe, un buen hombre que vestía de blanco. Porque la fase 1 no solo era estética, fue la base para un ejército completo. Aunque existían otros modelos como la armadura para frío HT-77 y los soldados lanzallamas llevaban trajes ignífugos, o los soldados ARD usaban una versión más ligera para el sigilo, la fase 1 era especial. También, los pilotos considerados una raza aparte llevaban cascos con sensores mejorados y un soporte vital extra. Para el combate submarino, los soldados Scuba tenían aletas y respiradores, y luego estaban las élites que eran los soldados ARC y los temibles comandos clon con su armadura de clase Katarn, una de las más avanzadas de la galaxia, pero de esto hablaremos en un próximo video. Dale click al video que aparece aquí y aprende más sobre los clones. Yo soy Mandalor el coleccionador y nos vemos en la próxima.